Shivaya para todos. ¿Cómo están? Espero que hayan podido dormir bien. Bueno, seguimos con nuestro tema del sagrado femenino. Hoy voy a hablar de un tema que tal vez, sin duda, el sagrado femenino nos implica a todos y a todas. Pero es algo que realmente todos estamos involucrados, que es la sexualidad sagrada, la sexualidad consciente. Entonces, si vemos un poco los satsangs, iniciamos con lo que es la primera menstruación, la importancia del ciclo menstrual, de hacer los rituales, ¿no? Luego ya nos fuimos a la luna, una cosa un poco más madura de entender los arquetipos, las energías, y ahora vamos hacia la sexualidad, como voy a hablar muy poco de la primera relación sexual, pero realmente de lo que significa la sexualidad consciente y por qué es una alquimia sagrada. Entonces, la sexualidad consciente va mucho más allá de un acto físico y es una invitación hacia el autoconocimiento de nosotros mismos, de la pareja con la que estamos y cómo entender nuestra energía sexual para una conexión mucho más profunda espiritual. ¿Sí? Usar esta energía vital. Muy importante aquí hablar de que la sexualidad sagrada no necesariamente implica sexo, como lo conocemos, sino que va más allá hacia la intimidad, que es íntimo con mi pareja, y la conciencia. Incluso la sexualidad ni siquiera no tiene que implicar el sexo, ¿sí? Tiene que ver con el disfrute, con el gozo de la vida misma. Esa es la sexualidad, las personas que están conectadas con su sexualidad, con su segundo chakra, con la energía vital, se gozan los cantos, la meditación, el ir al río, el canto de los pajaritos, la comida, ¿no? Hay un disfrute por la vida. Hace también una semana hablaba de cuando el Swadhisthana chakra está desconectado y son personas que no tienen mucha conexión con la vida. Entonces hay síntomas depresivos, hay mucho miedo a vivir. Entonces, primero que todo, veamos la sexualidad como un disfrute a la vida. Una vez nosotros podamos disfrutar, gozar de la simpleza de la vida, podemos entrar también a disfrutar de nuestro propio cuerpo, del placer que podemos sentir. Y luego ya después con otros, ¿no? Entender la conciencia que hay detrás de ese goce y de ese disfrute. Aquí voy a hablar un poco del tiempo donde Jesús vivió y me voy también un poco más atrás a hablar de la diosa de Isis. ¿Han escuchado de Isis? Bien. Isis, para de pronto los que no saben que están conectados o los que estamos acá, era una de las diosas más importantes de Egipto porque era una maga. Era como la que tenía todo el conocimiento y el saber de la creación, de la gestación, de la fertilidad. Era así, hagan de cuenta, como en el tarot la emperatriz o aquí como en el hinduismo, ay, se me olvidó, Lakshmi. Todas estas diosas tienen algo que ver, ¿no? E Isis tiene templos en diferentes puntos del mundo. Y bueno, Isis fue de Egipto, ¿no? Luego vino Jesús y se dice que en los tiempos de Jesús a las mujeres cuando iban a empezar su vida sexual, las llevaban a los templos de Isis a iniciarlas, a hacerles una iniciación, un ritual en la sexualidad, a explicarles la divinidad del placer dentro de su cuerpo. Y bueno, después con el ascenso del cristianismo, Isis como que fue ocultada un poco y ese conocimiento y esas iniciaciones se fueron pues disminuyendo, ya no se hacían. Pero incluso, pues sí, como que hasta Jesús esas iniciaciones se iban dando, incluso se dice que María Magdalena fue iniciada en templos de Isis, ¿sí? Que María Magdalena en la iglesia a veces es como esta mujer eh, que hacía prostitución, etcétera, y pues al revés, ella evocaba toda esta energía sexual de una manera muy sagrada. Muy bien, entonces hablo de estas iniciaciones porque
Pues es un poco triste pensar que hoy en día nuestras iniciaciones son por películas o incluso por una industria pornográfica muy fuerte que nos tergiversa toda la idea de lo que es la sexualidad y de lo que es el sexo, ¿no? Esa es la idea de nosotros hoy en día, esa es como nuestra primera aproximación. En los colegios también la educación es muy escasa, es muy pobre. Básicamente lo que nos dicen es abstinencia y ahí se queda y después esa abstinencia se vuelve en nosotros desde una rebeldía y desde pues no la cumplo y después se va hacia pues malgastamos nuestra energía, ¿no? Porque además también viene desde el miedo, desde la vergüenza, desde la culpa y no desde el conocimiento y desde la conciencia, que es lo más importante. Y también en nuestras casas, creo yo, opinión muy personal, que esta educación debe venir sobre todo de nuestras casas, de nuestros padres, de nuestras abuelas también, y que se pueda hablar sin tabúes, digamos, sin ninguna religión atada a, sino incluso pues la espiritualidad y la sexualidad tienen todo que ver, pero es que las hemos separado tanto. Pero es importante que es la espiritualidad, no como una religión como tal. Em, Estaba viendo unos videos y me gustó mucho esta metáfora que era aprender de sexo a través de esta industria que conocemos es como aprender a manejar solamente viendo Rápido y Furioso. Es completamente irreal, o sea, así no se maneja, eso no le pasa a los carros, uno no salta riscos, no, es lo mismo. Es lo mismo con la sexualidad. Em, entonces, bueno, también es importante que hablemos de esto, porque si hubiéramos dejado, por ejemplo, los satsangs hasta ayer, nos quedamos con, este es tu ciclo, así funciona, estos son los métodos, y ya, ¿sí? Ve y no te embaraces afuera, o ve y mira cómo la vives tú. Pero es importante que hablemos de esto porque ya tenemos una conciencia de cuáles son las fases, cómo funcionan, luego cuáles son los métodos, todos los tipos de métodos, y ahora nos vamos sí ok, entonces, ¿cuál es esa sexualidad consciente que hay? Y antes de empezar a hablar de eso, quiero hacer como un apunte y mencionar que el sexo no tiene una definición puntual, porque el sexo es tan íntimo y tan personal que nos vendieron mucho también que sexo solo es cuando hay penetración, ¿cierto? Ahí ya, yo ya tuve sexo, pero ¿qué pasa con todo lo que pasa antes, no? Es mucho, al menos en mi caso, es mucho más íntimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es una pareja donde no necesariamente hay penetración, entonces no hay sexo, ¿cierto? Entonces, qué importante es desde aquí empezar a abrir esa conversación con nuestras parejas. ¿Qué significa sexo para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Cuándo cruzamos esa línea? ¿En qué momento empieza a ser más íntimo? ¿Es antes? ¿Es después? ¿Cómo construimos intimidad cuando estamos incluso lejos, ¿no? O hablando. Entonces, bueno, sí me parece importante esto porque quiero que cada uno pues también se empiece a cuestionar qué es sexo para mí y cómo desde antes lo empiezo a volver sagrado, no cuando yo creo que es. Y cuestionarnos también esa definición. Em, y bueno, vivir la sexualidad desde un punto de vista sagrado consiste en, que esto es muy bonito, estar plenamente presentes en ese acto. Como les había dicho también que la sexualidad es disfrutarnos la vida, empieza desde ahí. ¿Cómo estoy plenamente presente cuando como? Cuando estoy viendo los pajaritos, cuando estoy haciendo yoga, ¿no? Es un acto meditativo profundo del goce y del disfrute. Y luego cuando ya pasamos a la sexualidad, pues como la conocemos de este encuentro sagrado, cómo puedo estar presente en cada momento en pensamiento, emoción, sensación corporal. ¿Sí? Es básicamente como esta presencia plena con nosotros mismos y con la persona con la que estamos en ese momento. Y bueno, quiero también definir la energía sexual como energía vital. ¿Sí? Es la misma. Y es la misma energía creativa porque es la misma energía de creación. Entonces, cuando nosotros usamos esa energía vital, la canalizamos para sanar y no necesariamente tiene que ser con otra persona.
Si, por ejemplo, decidimos estar en un celibato y no tener encuentros sexuales con otra persona, sino retenerla con nosotros mismos, ¿cómo canalizar esa energía sexual para la sanación de nosotros mismos y para subirla al corazón? Y bueno, básicamente, pues sí, ya como para terminar esta introducción, la energía sexual no solamente sirve como para atraer, ¿cierto? Sino es para sacar las cosas adelante, para ejecutarlas, para manifestarlas. Por eso es la energía vital, porque es la energía que nos da la fuerza para llevar a cabo las cosas. Entonces, cuando sentimos como ese impulso de voy a crear este curso, voy a hacer esta cosa distinta en la clase de yoga, esa es nuestra energía vital subiendo, ¿cierto? Manifestándose. Bien, les voy a hablar de los 4 pilares del encuentro sagrado para que los tengamos en cuenta y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida sexual. El primero es el autoconocimiento sexual. Es lo más importante, ¿cierto? Entender primero a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras necesidades y lo más importante que estamos ahí muy desconectadas y desconectados, nuestros límites, ¿cierto? Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde se siente bien para mí y cómo comunicarlo, ¿sí? Cómo puedo, hasta dónde deja ya de ser placentero o deja de ser un disfrute para mí. Y si no conocemos esto, pues ¿qué pasa? Que vivimos desde el miedo a decir, ay no, es que la voy a incomodar o lo voy a incomodar, a la vergüenza y sobre todo a la presión. Y bueno, no quiero hablar por todos, pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos sentido presión en nuestra sexualidad. Y pues eso de nuevo nos lleva a no poder sentir una conexión espiritual en el encuentro. Imagínense si nosotros estuviéramos meditando, como una presión ahí, como tengo que meditar, tengo que meditar, tengo que meditar. Horrible, pues nadie se disfruta la meditación, ¿cierto? Es lo mismo con la sexualidad. No podemos sentir una conexión profunda si estamos desde el miedo, la vergüenza o la presión. Y bueno, cuando aceptamos nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras limitaciones, conozco mejor nuestra sexualidad y ya ahí empieza pues la pregunta, como realmente quiero compartir todo esto con cualquier persona, ¿cierto? Porque pues tengo que hablarle de mis necesidades, mis deseos, mis límites, cómo comparto con mucho amor esta energía sexual, todo este poder que yo tengo de creación, que si no lo uso con otra persona me lleva a generar proyectos, a gestar ideas. Quiero usarlo con cualquiera, ¿cierto? Es como una pregunta. No es como no lo uses, guárdalo para siempre, sino usémoslo de una manera muy, muy, muy consciente. Esa es la gran invitación del autoconocimiento sexual. Luego el segundo pilar es la conexión sexual, que es cultivar una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y una comunicación muy abierta y honesta. La comunicación en cualquier tipo de relación es fundamental, pero digamos que acá hay mucho tabú, ¿no? Como que no lo hablamos, eh, y es ahí donde se genera la conexión más profunda e íntima. Y bueno, pues es como las seguridades psicológicas, las necesidades psicológicas cuando se ven satisfechas, podemos ser un ser mucho más seguro. Es lo mismo en la sexualidad. Si en mi pareja yo me siento segura de poder y comprendida de poder hablar de estas cosas, pues surge también una satisfacción y una plenitud. El tercero, muy importante y fundamental, el consentimiento mutuo. Y el consentimiento significa respetar los límites propios y del otro y hablarlos, ¿sí? Sí significa sí, no significa no. Ya es así como tan simple como esto. Vivimos en una sociedad donde nos han enseñado de hágase rogar, ¿sí? Y no, ay, no, no, no. Y entonces el otro entiende que no es sí, 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 y voy hasta qué punto. Tratemos como de limpiar esta creencia, ¿no? Y empecemos a ser más claros con nosotros mismos. No, no es no y sí es sí. Y también, ¿por qué hacernos rogar? ¿No? Seamos claros desde el principio. Sí, me gustas o no, dejémoslo hasta acá, ¿sí? Entonces, eso hace que el consentimiento sea más claro para todos
y que lo podamos hablar también. No solamente sí o no, es sí porque, o no porque, y empezamos a hablar. Y el último, que es lo que les contaba de la presencia plena, es el mindfulness, ¿cierto? Que es practicar la atención plena durante el encuentro, porque eso nos expande la conciencia. Entonces, cuando yo estoy plenamente en el encuentro, sexo, lo que eso signifique para mí, sea solamente en acariciar a la persona o en estar en una conversación, ahí encuentro una expansión de conciencia, en cualquier momento del acto, estar presentes. Y bueno, esto es muy bonito también porque el mindfulness nos calma un apetito sexual, ¿verdad? Cuando no hay presencia y estamos en el ya quiero todo con una inmediatez, pues nos perdemos de muchos aspectos de la sexualidad por el afán. Si practicamos el mindfulness, la paciencia la cultivamos y estamos en un ritmo mucho más lento, pues tal vez nos lleva a descubrir aspectos de la sexualidad que nos habíamos perdido por la presión y por el afán, ¿no? ¿Qué pasa si lo volvemos más lento, si calmamos ese apetito, si respiramos y lo volvemos más mindful, más presente, con una atención más plena? Entonces, los 4 pilares son autoconocimiento, conexión, consentimiento y mindfulness. Son esos 4. Y bueno, todos estos 4 pilares reducen el factor instintivo, como de esto carnal y banal que todos hemos vivido, que también está bien, ¿no? Desde ahí también se puede vivir, pero es que cuando este factor instintivo se reduce, permite que aflore una sexualidad más consciente, más espiritual, ¿cierto? Porque voy lento, voy con conciencia, voy con mis límites, mis necesidades, mis deseos. Si todo es muy rápido, yo ya no supe que se sintió bien, qué mal, no alcancé a decir nada. Pero si voy más lento, puedo hacer una expansión de la conciencia con más presencia. Entonces, bueno, pues quiero invitarlos a todos y a mí también a que después de esto, después de conocer esto tampoco, los pilares, la comunicación abierta, invitarnos a pensar de verdad, cada vez que vayamos a tener ese encuentro sagrado, si estoy dispuesto y dispuesta a, tengo que tener mindfulness, tengo que hacer una conexión profunda, tengo que comentar mis deseos, mis necesidades, mis límites. Estoy dispuesto a hacerlo con cualquier persona, ¿cierto? ¿Con quién lo voy a hacer? Y cuando lo haga, hacerlo lo más consciente, lo más profundo. Y por eso hacerlo lo más lento posible, para calmar como esta energía vital. Y bueno, aquí quiero, antes de empezar a hablar de Tantra, porque vamos a hablar de esto, quiero hablar de la Kundalini. ¿Quién ha escuchado sobre la Kundalini? Súper. ¿Qué han escuchado? Así es. Gracias, Nati, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces la Kundalini es una energía que está reposada en la base de nuestra columna, hagan de cuenta como en Muladhara Chakra, y a través de diferentes ejercicios, pranayamas, podemos despertar esta energía para que empiece a ascender. Es una energía que tiene también movimientos como de serpiente, entonces ella va subiendo así. Y la idea es que ascienda hasta la coronilla para que despierte como esta conexión espiritual y divina. ¿Qué vamos a buscar en la sexualidad sagrada? Despertar la Kundalini para que al menos ella suba hasta el corazón, porque como no la despertamos se queda en lo tribal. Entonces está esta energía vital y Kundalini acá, pero cuando no hacemos una sexualidad consciente y sagrada, se queda acá y se queda en lo instintivo y en lo como mundano, ¿sí? Pero al menos cuando la logramos subir al corazón, ya es literalmente hacer el amor, ¿no? Es ese encuentro completamente amoroso y sagrado. Ahora la idea es que logremos subirla y ascenderla hasta la coronilla, hasta el tercer ojo, en donde podamos tener pues una conexión muy profunda de nosotros mismos y experimentar eso a través del encuentro sexual.
Entonces voy a hablarles de Tantra, porque el Tantra es una práctica espiritual muy bonita que también en Occidente la hemos sexualizado un montón y realmente es una filosofía, ¿sí? Es una filosofía de equilibrar el masculino y el femenino, estas dos energías. Y bueno, ya les voy a hablar un poco más acerca de esta práctica espiritual y cómo la podemos usar en este encuentro sagrado. Entonces, em, leí que el Tantra dice: el sexo es la esclavitud de los seres humanos, pero al mismo tiempo es un camino de reconexión con nosotros mismos. Por ende, el veneno puede usarse como medicina, pero necesita de sabiduría. ¿Sí? Entonces, también creo que estamos viviendo en una era o en un momento de desconexión y por eso usamos el sexo para evadirnos, cuando debería ser para reconectarnos, ¿no? Y lo usamos como, sí, como una fuente para sacar toda esta energía que tenemos y al revés, debería ser para recargarnos. Entonces podemos usar como toda esta, como lo dice el Tantra, como este veneno lo podemos usar como medicina para nosotros mismos, pero siempre y cuando esté acompañado de sabiduría. Pues por eso mismo es que no lo usamos, porque no tenemos esa sabiduría, porque hay una, no es una incoherencia, sino una ignorancia. Hay una ignorancia en el tema. Entonces, pues necesitamos como reeducarnos en esto para usar la energía vital de la mejor manera. Entonces, el Tantra es una antigua práctica que se origina en la India hace más de 5.000 años. Y pues es mucho más profundo que solamente la sexualidad. El Tantra lo que busca es la expansión de la conciencia, digamos que conectando lo divino con lo humano. Y así es como expandimos esta conciencia. En sánscrito, Tantra significa tejer o expansión, tejer. Y el Tantra lo podemos practicar a través de la meditación, la respiración, hay pranayamas para practicar el Tantra, visualizaciones e incluso mantras. Repitiendo mantras también podemos practicar el Tantra. Miren que no he hablado de nada de sexo. Y es un camino hacia el autoconocimiento. Existen diferentes corrientes del Tantra. Hay varias, pero les voy a mencionar. Primero la Shivaita, que es donde se adora a Shiva y a Shakti como energías masculina y femenina, para unir estas dos fuerzas que nos pueden llevar a la iluminación, ¿cierto? Luego está el Tantra Yoga, que busca a través de asanas y pranayamas integrar la energía sexual como energía espiritual. Está el Tantra Kundalini, que busca despertar esta energía para ascenderla hasta los chakras superiores y de esta forma generar una conexión más espiritual. Está el Tantra budista, el taoísmo también, en donde es más hacia un Tantra de la China, chino. Y está el Tantra de más occidente, que es el sexo sagrado, que es esta práctica donde se occidentalizó más el Tantra y donde hay un énfasis en donde la sexualidad, podemos usar la sexualidad para esta conexión espiritual. Bien, entonces el tantra también nos enseña a ver el sexo como una unión sagrada, porque si practicamos meditación, pranayamas y asanas con la persona con la que estamos, con nuestra pareja, pues eso nos va a llevar a una conexión mucho más profunda, incluso si decidimos no practicar sexo con nuestra pareja. Solamente con practicar estos pranayamas, meditaciones, asanas, tocar el cuerpo, ya estamos tejiendo una intimidad mucho más profunda de lo que pensamos, ¿no? De lo que pensamos que solamente podría ser el sexo, como estas prácticas meditativas. Y la principal diferencia entre el tantra y el sexo físico es que el tantra tiene una intención, ¿sí? Está intencionado desde el inicio. Y el sexo es un acto como más instintivo, ¿sí? Entonces aquí yo creo que la invitación
es a cómo podemos intencionar cada encuentro, de verdad, ¿sí? Si lo ponemos en conciencia y entre las dos personas decidimos practicar una intención e intencionar esto, pues imagínate hasta dónde podría llegar la sexualidad. Bien, ¿cómo practicar el tantra? Yo no soy experta en tantra, entonces no voy a ahondar mucho acá. Es básicamente como unos principios muy, muy básicos que nos pueden servir para nosotros también como en esto de principiantes, como poder usarlo. Entonces, lo más bonito del tantra es que no hay objetivos. No quiero llegar ni a la iluminación, ni a la conexión espiritual. No hay. Simplemente está basado en el disfrute del camino, ¿cierto? Entonces, lo primero es que nos vamos a disfrutar esto, lo vamos a gozar, sin ningún objetivo, no tenemos que llegar a ningún lugar. Podemos hacer respiraciones conjuntas con la pareja, que las pueden buscar, no se las voy a enseñar acá porque no me las sé, entonces no me siento como en el poder de enseñarlo, pero podemos buscar respiraciones que nos conecten con la pareja. Casi siempre las respiraciones tántricas son por la boca, porque el placer cada vez que cuando olemos algo muy rico es, ¿cierto? Cuando estamos haciendo una postura de yoga y terminamos, por ejemplo, en Shavasana, también es como, entonces todo el placer, si ustedes se dan cuenta, es una respiración por la boca. Entonces estas respiraciones conjuntas en pareja por lo general son rítmicas y son por la boca, o al menos la exhalación, ser como un... Entonces esta es como una respiración tántrica que se puede hacer con la pareja. Otra forma de practicar el tantra es dedicarse a acariciar todo el cuerpo de la otra persona sin ningún tipo de afán, ¿cierto? Usar diferentes tipos de conexiones sensoriales. Puedo usar las uñas, puedo usar la yema de los dedos, puedo aplicar diferente presión y puedo ir por cada rincón del cuerpo de esa persona sin ningún tipo de afán y solo con el fin de dedicarme a consentir, a acariciar. Y rituales de conexión con la pareja. Pueden ser simplemente como citas, ¿cierto? O abrir un espacio para hablar después de cada encuentro. Entonces, acaba el encuentro o las dos personas definen cuándo y luego se abre un espacio para hablar. ¿Qué sentí? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sentí? ¿Qué sensaciones corporales? Porque como hay mindfulness y estamos tan presentes, podemos realmente experimentar como, wow, esto acá se sintió bien o yo sentí frío o calor, ¿no? Como entender todas las sensaciones corporales, emociones también. Hubo miedo, hubo vergüenza acá, o hubo mucho placer, hubo mucha felicidad, sentí mucha expansión. Y también pensamientos, si tuvimos visualizaciones. Interesante poder compartirlas. Entonces, bueno, hay como beneficios de practicar esto. Y yo creo que es muy importante porque a veces lo vemos como, ay, sí, lo sagrado, y se nos olvida. Pero de verdad, si practicamos esto, podemos tener una mayor conciencia del cuerpo, ¿cierto? Estamos pues tan desconectados del cuerpo que creo que por eso incluso hacemos yoga los que estamos acá, como por poder volver a reconectar con nuestra tierra. Entonces, si lo practicamos, podemos tener una mayor conexión con el cuerpo, mayor conexión con nuestros deseos, porque a veces creemos que ese es un deseo, pero más bien está como impuesto. Y es como, no, la verdad, eso a mí no me gustaría. ¿Qué es lo que realmente me gusta a mí? Es lo que a mí me da placer de verdad, qué se siente bien, qué se siente mal, no algo que sea impuesto por la sociedad, ¿no? Todo el mundo habla como de las fantasías sexuales y qué es eso, está bien, pero es que a veces se vuelven tan clichés que nos creemos que eso nos gusta, pero realmente preguntémonos si eso es real, si eso sí nos gusta, sí, perfecto, eso, ya, yo estoy convencida que eso es lo que a mí me gusta, pero reconectemos con el cuerpo, con el placer, vamos a conocernos mejor a nosotros mismos, mejora nuestras habilidades de comunicación. Si nos toca hablar de esto con nuestra pareja, si nos toca abrir un espacio para ser honestos y vulnerables, ya en otros ámbitos de comunicación va a ser mucho más fácil comunicarnos, ¿no? Aumenta nuestra autoestima y nuestra aceptación de nosotros mismos. Qué bonito usar esto como canal para que Manipura, todo nuestro poder personal, nuestra autoestima, aumente y nos sintamos
mucho más seguros, confiadas de nosotras mismas, de nosotros mismos. Em, Mejora nuestra meditación, porque mejora nuestra presencia, nuestra atención plena en el momento. Si la estamos practicando en el encuentro, la estamos practicando cuando estamos disfrutando también y cuando estamos en cualquier momento de la vida. Entonces estamos más en el presente. Y bueno, podemos experimentar de una manera distinta nuestra conexión espiritual, ¿cierto? Y no solamente a través del encuentro sexual, sino también empezamos a pensar, bueno, si yo lo puedo disfrutar a través del encuentro sexual, ¿por qué no puedo sentir conexión espiritual cuando estoy comiendo, ¿cierto? O cuando estoy jugando, ¿sí? Con situaciones placenteras y que nos den disfrute cuando estoy bailando. Tengo una conexión espiritual, puedo sentirla si lo hago con conciencia. Entonces, bueno, antes de ir cerrando, quiero abrir un poco la palabra, saber si alguno ha experimentado el Tantra, lo ha usado, si ha hecho encuentros sagrados, si lo ha experimentado, la redundancia, perdón. Em, o si no, o si también es la primera vez que escucha este concepto, y cómo le parece. Yo tengo dos preguntas. Una es, mm, ¿el Kundalini puedes volver a explicar qué era? Claro que sí. El Kundalini es una energía que está alojada en nuestra base de la columna, básicamente entre Muladhara Chakra, el primer chakra, y el segundo, y Swadhisthana. Sí. Em, y esta energía es nuestra energía vital, es la energía que nos da como fuerza para vivir, para conectarnos con la vida, para hacer y ejecutar nuestros proyectos, todo lo que gestamos. Lo que pasa es que si hacemos ejercicios para despertar esta energía y que ella empiece a ascender, pues podemos como experimentar toda esta fuerza en nuestro corazón, principalmente. Lo más bonito es como conectarla con el amor y después es un impulso para llevarla hacia los centros más elevados, que son el Ajna Chakra, que es el tercer ojo, o Sahasrara, que es la coronilla, para poder tener una conexión espiritual con esta energía que ha estado un poco como dormida muchos años de nuestra vida en la base. Y luego despertar toda esa fuerza para sentir la ascensión y conexión espiritual. Ay, qué pena. Mm. Ah, ok. Respecto a todo lo que es la ascensión de la Kundalini y eso, también quería solamente hacer un comentario de que a veces como que em, pensamos, ay, sí, practico Kundalini un par de meses y ya me va a ascender la energía hasta el corazón o hasta la coronilla, y que en realidad inclusive Shivananda advierte bastante de que para que la Kundalini realmente tipo se despierte y ascienda, lleva muchísima práctica, muchísima constancia. Quizás, bueno, una persona practicó Kundalini una vez y bueno, le ascendió la Kundalini y se despertó, pero en general es una práctica que lleva años, Mm. constancia, como una práctica de yoga, una práctica de meditación. Uno puede imaginarse que la Kundalini le sube y lo que sea, y se puede ir activando y se pueden ir haciendo cambios, pero para que realmente sea como ese despertar del Kundalini del que tanto se habla, es algo muy, muy profundo que probablemente no se dé con una práctica liviana o pequeña, pero sí se pueden ir haciendo cambios, por supuesto. Uno medita un ratito todos los días y no se va a iluminar, pero sí va a haber cambios. Lo mismo con la Kundalini. Y ya lo segundo, era si podías profundizar un poco en para ti qué significa el mindfulness, porque siento que es un término que se ha tergiversado un poco últimamente. Entonces, pues eso. Sí, gracias, Alan. Em, el mindfulness para mí es la atención plena a lo que está pasando en este preciso momento, ¿sí? Entonces, es lo que trato de practicar en la meditación de los 20 minutos, como cómo se sienten mis glúteos en contacto con el piso, cuál es el pie que tiene más peso, qué partes de mi cuerpo están calientes, qué partes de mi cuerpo están frías,
cómo se siente el aire cuando toca la punta de mi nariz, por dónde viaja, qué es lo que infla primero. Entonces es como toda esta presencia real de lo que está pasando en este momento. Los sonidos y bueno, se conecta también un poco con los sentidos, lo podemos usar, pero ojalá estemos conectados solo con uno, porque es que si estamos con qué oigo, qué siento, a qué huele, a qué me sabe la... No, pues dejamos de practicar el mindfulness, dejamos de practicar la presencia. O con los sonidos también. Hoy, por ejemplo, había un grillito que cantaba acá y luego otro por allá le contestaba, tin, 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 y después este lo hacía más largo y ese también, y yo como, wow, increíble, pero obvio también me voy, ¿no? Entonces es como volver el mindfulness, pues es como la misma palabra que la presencia plena, la meditación de regresar, 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 es para mí. Yo quería preguntar sobre el tema del Kundalini. ¿Cómo sabes si está activo, si lo has activado? ¿Lo haces solo o lo puedes activar con una pareja? Yo alguna vez sentí eso con una persona y fue una energía muy rara. O sea, 2 o 3 veces al grado de que la otra persona me preguntó, oye, sentí esto, ¿también lo sentiste? Entonces, no sé si es algo así o cómo sabes si está activo o se activó. Súper. Voy a hacer la salvedad de que no lo sé, como no sé sobre la Kundalini. La he practicado un par de veces, pero no me siento capaz de hablar de eso porque, o sea, la menciono porque es importante en el Tantra, es importante que hagamos una conciencia de que existe, pero no podría responderte esa pregunta porque no lo sé. Gracias. Yo quería hablar era sobre experiencias. Sí, súper. Sí, 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 sí. Pero pues no, sí, quitemos el tabú. Em, y no fue necesariamente como en un acto en donde estuvimos desnudos o que hubo penetración y demás, que realmente es bailando. Mm, Hay un trabajo que uno realiza que se llama contact y es un trabajo de plena presencia con el cuerpo. Mm, que en varias ocasiones, eh, digamos, no tiene nada que ver con el término, pero el acto va más allá de la palabra, ¿no? Eh, y creo que se activa, entonces son prácticas que yo dije, bueno, creo que lo he experimentado, pero no desde este ámbito, desde esta tradición. Ah, y son cosas que igual he realizado con parejas, que la gran mayoría han sido bailarinas. Entonces, pues eso permite también experimentar desde el cuerpo y pues hay una ujú. conciencia que pues uno ha estado como estudiando, investigando y como, bueno, ¿cómo es esto de estar sintiendo el cuerpo? Mm, y si se siente distinto, se siente muy distinto como el percibir a la otra persona, no sabría cómo ponerlo en palabras, pero sí hay una activación de la conciencia que existe el otro. Más allá de, pues de pronto como activamos algo, llegamos a un nivel superior, una cosa así, es como nos entendimos, ¿sí o no? Eso, sí, nos entendimos. Que también lo he sentido en fiestas, cuando uno está bailando y uno sale a bailar con una persona y dice, uy, no conecto, parece como que Ajá. bailas muy chévere y todo, pero como que tú estás bailando ahí contigo y pues bueno, chévere. Pero llegan otros momentos que creo que nos ha pasado a todos, que uno está bailando y, parce, con esa persona conecté de una forma tan chimba que quiero volver a bailar con esa persona. Ujú. Creo que va por ahí. O sea, no sé si es el Kundalini, pero creo que va por ahí. Gracias, Mike, Vale. chévere. ¿Alguien más quiere compartir? Dianita. Muy importante en todo esto del Tantra, lo que es la recarga de las energías para generar polaridad. Entonces, muchas veces cuando estamos mucho con alguien y nos encanta estar al lado de la persona porque sentimos esto, nos olvidamos que hay que recargar. Entonces, quien tiene el aspecto más femenino tiene que recargar ese aspecto femenino y quien tiene el aspecto masculino también tiene que recargar ese aspecto. Y por eso es tan importante generar distancia en las actividades, porque eso es lo que pasa cuando llegas y es indescriptible lo que sientes con alguien en ese momento. Baila muy bien, pero ¿qué pasa?
quizá esa persona venía de jugar fútbol, estaba activando y estaba recargando ese lado masculino, ¿sí? O venía de jugar, porque no es de hombres, mujeres, es una fuerza. Ujú. O venía de su lado femenino, venía de escribir o lo que fuera. Entonces, es eso, como cómo estamos generando polaridad y eso explica un poquito por qué conecto con alguien y no. Y quizá no es también la persona, sino de dónde venía esa persona, qué estaba haciendo antes de en ese momento. Luego, si esa persona va y hace música y vuelven a bailar en un momento, quizá todo cambie. ¿Sí? Entonces, también para no quedarnos con qué es la persona, sino que también hay una energía de las actividades que hacemos y que eso se manifiesta. Total. Gracias, Diani. Y nada, también me parece súper importante todo esto que decías del mindfulness, de que sea también como un espacio súper seguro, muy cuidado y muy consciente, porque también es delicado, es muy delicado. Y me acordé de un verso de la Bhagavad Gita, que acá yo leí un comentario que me gustó bastante, acá no encuentro ese comentario, pero bueno, les leo el verso. Dice, al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Y el significado, leo una partecita de esto y después comento un poco con el comentario que me acuerdo que había leído. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual no es sexual, sino sensual todo, ¿no? De todos los sentidos. Mediante reglas y regulaciones, es algo así como restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. Y bueno, era esto de, bueno, también, ¿no? Cuando comemos nos gusta mucha comida y muchos tipos de comida, pero bueno, intentamos, sí, obviamente comemos igual porque es necesario, es bueno, se puede disfrutar y nos puede nutrir, pero eso, cuidando mucho qué es lo que comemos, cómo, con qué conciencia, cuándo. Creo que es lo mismo con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el disfrute sexual, como que ser conscientes de que sí, en este plano es necesario, se puede disfrutar, pero eso, tener como esas reglas y regulaciones, esa conciencia. Ujú. No sé si ya todos vimos, pero pues en Año Nuevo vimos la película que se llama Soul. Pues creo que la mayoría ya la vio. Y, y ahí pues muestran cuando uno está tan presente, pues practica el mindfulness a 100% y no llega solo al corazón, sino como de verdad se va, como uno es como que ya no está aquí. Entonces sí estás como muy presente, muy anclado a la tierra, que ya ni estás en la tierra, así como que te vas. Y entonces como así me imagino pues la Kundalini, que sería uno pues va experimentando, va disfrutando, pues hablaste mucho del disfrute, hasta que ya ni siquiera está aquí, ya ni siquiera está pensando en estoy disfrutando, solo Ujú. está. Y bueno, pues quería también compartir una experiencia que me pues llevó ahí, que era como con las cartas de oráculo, leer pues el cuerpo de la persona que tienes, Mm. pues, pues con quién estás. Y es una práctica pues completamente diferente, ni siquiera tienen que haber toque ni nada, solo que es algo muy íntimo que hice yo, que pues los invito también a experimentar. No tienen que saber nada de oráculos, es literal solo tener uno. Y bueno, y Pero entonces a explícalo bien invitarlos. porque creo que queda un poco en el aire. ¿Está ¿En bien? serio? Sí. ¿No entendieron? Es que no dije- O sea, yo sé por qué. Sí. Vendo oráculos, si quieren.
No, no, no. Mm, no sé bien explicar, por eso de pronto no lo expliqué muy bien, pero es algo que simplemente se dio, o sea, para mí fue como la persona acostada y bueno, yo tenía el oráculo y lo puedo hacer tipo mediante los chakras, ¿no? Por ejemplo. Entonces sacas una carta para el primer chakra y sacas la carta y sin la persona hablar, ni emitir sonidos ni nada, ¿qué siento yo que hay en ese chakra de esa persona, por De ejemplo? acuerdo a la carta. De acuerdo a la carta, exacto, y lo que yo siento, ¿sí? Hay como esa conexión con la carta, la persona, esa parte del cuerpo, la energía y lo que yo estoy sintiendo también, como que se forma esa conexión. Y así van haciendo, pues mediante los chakras o pues otra tirada que quieran hacer. Sí. Ahí está más claro. Y no iba a decir eso porque esa persona fui yo. La persona está. Y la persona es bonito porque pues yo estaba sin ropa, ¿sí? Y Kai me iba poniendo como las cartas en el cuerpo, pero sin ninguna forma pues como sexual, como lo conocemos, pero claro que eso también fue un encuentro, ¿sí? Como muy desde una vulnerabilidad y una intimidad de como leerle el cuerpo a la persona mediante cartas. Y eso generó pues también una intimidad muy bonita y muy distinta. Ni siquiera sé cómo se originó eso, pero sí. Lindo, gracias. Bueno, por aquí en redes sociales hacen una recomendación, Isa. Dice que hay un libro que se llama El manuscrito de María Magdalena, que habla sobre la Kundalini, cómo se activa en pareja y cómo se siente. Pero como dijo la chica chilena, es una práctica muy profunda de mucho tiempo. La Sí. chica chilena eres tú. No, la chica chilena Ah, la es, chica chilena. es Celecita. Bien, bien, vale. Y bueno, pues para cerrar, quería como agregar algo sobre la experiencia pues que he tenido como a nivel personal. Y ayer estuve haciendo como un mini satsang con unas chicas Mm. y conectamos con nuestras diosas y ahí me salió pues Kali, la Durga, y salía una pregunta que me quedó como sonando mucho y fue, ¿cuántos sís he dicho que para mí han sido un no? Y pues lo traigo acá en este escenario tántrico que has Mm, traído muy, muy lindo. mm, También hablado desde mucha conciencia, desde mucho amor, porque siento que los sís se han venido camuflando mucho porque la intención muchas veces es decir no y no sabemos cómo decir no. Y no hay una comunicación y no hay una conciencia plena y no hay todos estos beneficios de estar realmente presentes, no solamente en el acto sexual, sino en la vida misma. El tantra es el contacto con el gozo, con la vida, es el contacto con la creación. Desde ahí, desde ese punto, creamos vida, tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿cuántos sís he dicho que son nos camuflados? Muchos. Y siento que al llevar como todo este conocimiento espiritual, al hacerlo mucho más, encarnarlo mucho más como en la vida misma, pues se deja de lado como el tabú de pensar que es sucio, que es malo, que es feo, que tiene que ser a escondidas o que venga para aquí, para el oscurito, no, o sea, que sea mucho más consciente la comunicación, pues hace que asimismo la vida como que se perciba de una manera mucho más consciente, que es un poco lo que he adaptado después de ir a algunos encuentros tántricos, estuve por allá una semana en un Tantra Fest en Bogotá y pues realmente la experiencia teórica pues se queda corta hasta que realmente como que no nos lanzamos o no me lancé como a experimentarlo. mm. Así que pues la invitación es muy hermosa a que contactemos con la espiritualidad
y la sexualidad no solamente al tener a una persona enfrente, sino al comernos algo, a vivir en el tantra. El tantra es vivir a través de los sentidos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Sora. Último, y ya vamos cerrando. Últimos, porque estamos. Nada, pues darte gracias, Valen, por Mm. hablar del tema. Pues sí, es un tema un poco tabú y siento que es muy importante porque es de las cosas que nuestro cerebro prioriza involuntariamente. O sea, en redes sociales tiende mucho a pasar que uno ni siquiera se da cuenta y el cerebro lo empieza a guiar por ese lado. Y, y precisamente las redes, o sea, eso pasa en las redes es porque las redes están hechas para llamar tu atención y como eso es lo que llama la atención, pues es lo que más se promociona, lo que más se vende, lo que más se mueve. Ujú. O sea, fuera de chiste, el 90% de la internet es contenido pornográfico. Es una cosa, prácticamente un hecho, creo. Y es importantísimo hablarlo. Y personalmente pasó que en mi caso, como que se habló muy poco y cuando se habló, pues ya, pues esas eran cosas que se hablaban en el colegio y como con compañeritos que tampoco saben nada. Entonces Claro. es como es bonito y a mí me habría gustado y sería lindo también para los que nos ven en redes, de pronto si tienen hijos y todo eso, que se hable desde casa, em, porque es bonito que esa práctica no venga simplemente desde la prevención o desde el consentimiento, sino también desde el disfrute y desde la espiritualidad, como lo planteas acá. Entonces, como que Mm. muchas gracias por hablar del tema. Gracias. Gracias a todos también por la apertura. Em, sí, yo quería cerrar con una cosa que el otro día le decía a Lele, acá de que estaba durmiendo pensando en estos satsangs y se me vino algo que era como, no es abstinencia, es conciencia, ¿sí? Cuando a uno en el colegio le decían, abstinencia, pues sí, eso no genera ningún tipo de educación, de conciencia, genera más preguntas, más tabú. Entonces sí, es conciencia y si lo hablamos desde chiquitos con nuestros hijos, con nuestros primos, hermanos, sobrinos, amigos, si son pequeños, y les hablamos con conciencia de que este encuentro es sagrado, que es que yo me imagino, si yo hubiera sido pequeña sabiendo esto, y lo digo en mi círculo de amigos y amigas, el encuentro es sagrado, la burla que se me hubiera hecho, ¿no? Como, ay, sí, claro. Pero si todos colectivamente empezamos a hablar de esto de esta forma y que eso se normalice, que de nuevo vengo con el movimiento pendular, que parezco un loro hablando de esto, pero es que antes se volvió como hace muchos años con la iglesia, etcétera, era completamente prohibido, venía de la culpa, no se hablaba absolutamente nada, entonces estábamos en ese extremo. Y después a partir de los 70s hubo una revolución sexual y nos fuimos al otro lado, ¿no? De esto hay que experimentarlo todo con todo el mundo, conócete así. Y ahora es cómo vamos al medio a que esto sea un encuentro sagrado, no es no hacerlo, no se habla, pero tampoco como industrializarlo, ¿no? ¿Cómo lo volvemos así? Y bueno, pues de nuevo, otra vez muy conectado con lo que decía Alan, cómo volver y ritualizar, sobre todo el primer encuentro sexual. Ya no lo hicimos, no pasa nada, está bien como ritualizar los que vienen y los que tenemos, pero como hacer que las generaciones que vengan puedan tener acceso a, como si ese encuentro fuera una ceremonia, que fuera algo muy bonito, muy consensuado, muy desde una atención plena. Y bueno, invitarlos a que sea desde mucha atención, porque no vivirlo así es seguir cayendo en las trampas del afán, ¿sí? En las trampas de hay que hacer esto rápido, sin ningún tipo de conciencia y solo por salir de esto, porque es un deseo que me está pidiendo mi cuerpo y ya es bastante egoísta también, ¿no? Entonces, no sigamos cayendo en las trampas del sistema otra vez, ¿no? Como de ese afán, de esa presión, de la vergüenza y de la desconexión.
cuidemos mucho, mucho nuestra energía sexual y que sea ese templo sagrado para nosotros es nuestro cuerpo y que el cuerpo del otro es como entrar al templo del otro. Entonces, cuidémoslo mucho. Eso es por hoy. Vas a pasar a dar los anuncios. Vamos a cerrar antes, entonces, y después ya vienen con anuncios. Perdón, vamos a dar los anuncios primero. Entonces, tenemos ya como un par de días, pero igual lo voy a decir, para el profesorado de yoga que vamos a tener del 31 de enero al 21 de febrero. Vamos a vivir aquí 21 días en el ashram con todas estas enseñanzas, pero mucho más orientadas hacia el profesorado. Entonces, muy bienvenidos. Si no se han animado, tienen un par de días para venir al profesorado. Tenemos el retiro de Ayurveda que hace parte del primer módulo del profesorado este fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero. Y luego tenemos del 7 al 9 de febrero retiro de pensamiento positivo y jardinería kármica. El fin de semana del 14 de febrero al 16 el retiro de yoga, sabiduría ancestral y ceremonia de cacao acompañado con un fuego muy hermoso donde cantamos y nos conectamos a través del cacao. El retiro del 21 de febrero al 23 de febrero de yoga, mindfulness y silencio para vivir en el aquí, en el ahora y hacer esta práctica más meditativa de atención plena y de vivir en presencia. Y un evento muy recomendado para que se animen a venir, el 7 de marzo vamos a estar viviendo un retiro de guardianes del Chiribiquete, entendiendo cuál es esta región, por qué es tan importante acá en Colombia y por qué debemos cuidarla y preservarla. Muy bien. Vamos a cerrar. Trayambakam yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukaviva vandanam mitrior mukshayamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukaviva vandanam mitrior mukshayamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukaviva vandanam mitrior mukshayamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om